¿Y si todo lo que llamas verdad no fuera más que un velo que tú mismo tejiste? No es una idea que uno acepte fácilmente. Entra como un viento frío, de esos que te hacen detenerte y voltear atrás sin saber por qué. Durante siglos, la humanidad levantó templos de piedra, escribió tratados enteros y derramó sangre para proteger lo que juraba ser eterno, absoluto. Pero a veces, al tocar esas certezas, se deshacen como polvo, escurriéndose entre los dedos sin dejar rastro. Friedrich Nietzsche, con una mirada que atravesaba paredes, decía que la verdad no es una roca firme donde apoyarnos, es una ilusión, una construcción que inventamos para cruzar el vacío de la existencia. No lo decía por capricho. Cada palabra era un golpe contra lo que nos acostumbramos a aceptar sin cuestionar. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que des like y te suscribas al canal para que siempre estés al tanto de nuestros videos. Así ayudas mucho al canal. Vamos a continuar. Carl Jung, años después, caminaba por otro lado de la misma montaña. Se sumergía en las profundidades de la mente y encontraba no verdades fijas, sino ecos de algo más antiguo, historias que el alma teje para darle forma a lo que no entiende. ¿Por qué nos toca esto? Porque todos, en algún momento, hemos sentido el suelo temblar bajo nuestros pies. Quizá fue en una noche larga, cuando una certeza sobre quién eres o sobre lo que importa simplemente se resquebrajó. Nietzsche nos reta a enfrentar esa grieta, a preguntarnos qué queda cuando las respuestas que cargamos como escudos se muestran demasiado frágiles. Aquí vamos a pisar juntos ese terreno movedizo, donde la filosofía se cruza con lo más íntimo de nosotros, donde el espíritu busca algo que las palabras no siempre alcanzan. No se trata solo de entender qué quiso decir con esa idea filosa. Se trata de mirar hacia adentro y reconocer esa parte de nosotros que duda, que vacila, que a veces prefiere voltear la cara para no ver. Porque la verdad, o lo que llamamos así, puede ser el espejo más cruel que hayamos sostenido, y al mismo tiempo el más liberador. Vamos a caminar por esa cuerda floja, entre lo que creemos saber y lo que quizá nunca sabremos, porque es ahí, en ese espacio estrecho, donde algo en nosotros empieza a despertar. Nietzsche escribió una vez, con esa claridad que corta como navaja: no hay hechos, solo interpretaciones. No lo decía por juego ni para sonar listo. Era una invitación a mirar el mundo de una forma que pocos se atreven. Para él, lo que llamamos verdad no es algo que encontramos allá afuera como una piedra que podemos agarrar y guardar en el bolsillo. Es algo que hacemos, que moldeamos con nuestras manos temblorosas, porque sin eso, el suelo bajo nuestros pies parecería abrirse. Piensa en esto un momento. Todo lo que has defendido con uñas y dientes, una creencia, una moral, una certeza sobre lo que es justo, podría ser solo un eco de tu voz, no una ley escrita en las estrellas. Él lo veía como un baile peligroso, pero también como una oportunidad para respirar más hondo. Antes que él, Kant ya había señalado algo similar, aunque con menos fuego. Decía que el mundo que conocemos no es el mundo como es, sino como nuestros ojos y nuestra mente pueden verlo. Hay un velo entre nosotros y las cosas, y lo que llamamos verdad queda atrapado en ese tejido delgado. Jung, por su parte, fue más allá al adentrarse en las cavernas de la psique. Lo que ves como real, parecía susurrar, nace de algo que ni siquiera sabes que cargas. Para Jung, nuestras verdades son como sueños despiertos, pedazos del inconsciente que vestimos como ropa nueva. Nietzsche, Kant, Jung, cada uno a su manera apuntaba al mismo abismo. Lo que nos guía puede ser más frágil de lo que queremos admitir, pero ¿por qué pesa tanto hoy? Vivimos en un tiempo donde las voces se multiplican, gritando certezas unas contra otras. Redes sociales, titulares, discursos, todos pelean por el título de verdad, mientras algo dentro de nosotros parece vaciarse. ¿Te has dado cuenta de que a veces, entre más tratamos de aferrarnos a una respuesta, más se nos escapa? Es como intentar atrapar agua con las manos abiertas. Nietzsche advertía que esta búsqueda de verdades absolutas
no es solo un viejo hábito, es un ancla que nos ata a un puerto seguro que nunca existió. No lo decía para dejarnos a la deriva, sino para hacernos mirar al mar de frente. Piensa en la última vez que te sentiste perdido. Quizá fue en una conversación que se volvió discusión o en un silencio que cayó pesado después de una decisión difícil. Ese vacío no es solo incomodidad, es una señal. Jung diría que es el inconsciente tocando a la puerta, pidiendo ser escuchado. Nietzsche, con su actitud de quien sacude los hombros, diría que es el momento de soltar lastre y caminar ligero, porque en el fondo, lo que llamamos verdad absoluta puede ser lo que nos salva del caos o lo que nos mantiene encadenados a él. Y si fuera así, ¿qué harías con esa llave que de repente cayó en tus manos? La modernidad nos rodea de ruido, pero también de silencios que no sabemos llenar. Hay una crisis ahí, no solo de ideas, sino de alma. Cuando Nietzsche hablaba de la muerte de Dios, no era solo sobre religión, era sobre lo que pasa cuando las grandes verdades se derrumban y nos quedamos solos con el eco de nuestras propias voces. Jung veía en esto una oportunidad. El colapso de las certezas externas puede ser la llamada para mirar hacia adentro, para encontrar algo que no depende de rótulos ni mapas. Pero eso exige un paso que no todos quieren dar, porque, vamos, aferrarse a una verdad es como agarrarse a una cuerda en medio de una tormenta. Da una sensación de firmeza, aunque esté podrida. Nietzsche no quería que la soltáramos por capricho, sino porque creía que podíamos aprender a caminar sin ella. Decía que el hombre es un puente, no un destino, y que cruzar ese puente significa enfrentar el viento sin aferrarse a los bordes. Jung, con su calma de quien ya vio el fondo del pozo, coincidía en que hay algo más allá, un sentido que no viene dado, sino que se construye. Entonces, ¿qué tiene que ver esto contigo, conmigo, con el ahora? Todo. Porque estamos en un tiempo donde las viejas respuestas ya no pegan y las nuevas aún no nacen. Nietzsche nos deja con una pregunta que no explica, sino que quema. ¿Y si la verdad que defiendes solo es una sombra que dibujaste en la pared? Jung diría que esa sombra tiene raíces y que vale la pena bajar hasta ellas. El reto no es encontrar una nueva verdad para reemplazar la antigua, es aprender a vivir con la posibilidad de que tal vez nunca estuvo ahí. Nietzsche empuñaba un martillo invisible cuando escribió en Crepúsculo de los ídolos: «Soy un destino que hace pedazos». A los ídolos no era un alarde, era un llamado a derribar lo que nos enseñaron a aceptar sin pestañear. Él miraba las verdades que cargamos como si fueran estatuas de barro, imponentes desde lejos, pero frágiles al tacto. Moral, religión, incluso la ciencia, para él, eran herencias que pesan en los hombros, pasadas de generación en generación como reliquias que nadie se atreve a soltar. ¿Por qué nos aferramos tanto a ellas? Quizá porque, sin ese peso, el suelo parece abrirse bajo nuestros pies. Nietzsche no lo veía como un final, sino como un comienzo. Quería que miráramos las ruinas y nos preguntáramos, ¿qué queda cuando lo que creías eterno se vuelve polvo? Piensa en Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses. No solo desafió a Zeus, pagó por ello con el hígado arrancado día tras día. Nietzsche se veía un poco así, alguien que trae la llama de la duda, sabiendo que quema a quien la sostiene. Todo lo grande es peligroso, parecía decir, y hacer pedazos los ídolos es un acto grande. Pero no era destrucción por rabia ni caos por placer. Él creía que, al romper esas verdades prefabricadas, abríamos espacio para algo que no viene de afuera, algo que brota desde dentro. Sócrates ya había irritado a los atenienses con sus preguntas afiladas, pero Nietzsche iba más lejos. No buscaba mejores respuestas, quería que dejáramos de necesitarlas. ¿Qué significa esto en la práctica? Imagina una casa donde creciste. Las paredes llevan tanto tiempo ahí que se volvieron parte del aire que respiras. Un día, golpeas una y escuchas un sonido hueco. Nietzsche es ese golpe. Nos hace escuchar el vacío detrás de lo que llamamos sólido. Joseph Campbell, que leía los mitos como quien descifra el alma, decía que toda cultura tiene sus ídolos, sus historias que no se tocan, pero también veía que el héroe,
En algún momento, debe dejar el pueblo y enfrentar la oscuridad solo. Nietzsche nos empuja hacia esa oscuridad, no con promesas de luz, sino con un silencio que obliga a escuchar. ¿Y si esas verdades heredadas solo son ecos de voces que ya se callaron? María Zambrano, con su razón poética, escribió: «El hombre es un ser que se olvida de sí mismo». Ella veía cómo nos perdemos en lo que nos entregan listo, una moral, una fe, una forma de ser. Nietzsche estaría de acuerdo, pero diría que ese olvido no es un accidente. Es una elección que hacemos para no enfrentar lo que somos sin andamios. Derribar los ídolos, entonces, no es solo destruir, es recordar. Es como quitarle el polvo a un espejo que ni sabías que estaba empañado. Pero ¿qué queda después? No es un vacío cualquiera. Piensa en un campo después de un incendio. La tierra está negra, pero ya hay brotes queriendo romper la tierra. Nietzsche no se quedaba en las cenizas. Hablaba del superhombre, no como un salvador con capa, sino como alguien que crea su propio peso, su propio camino. El hombre es algo que debe ser superado, escribió en Así habló Zaratustra, y superar no es borrar, es atravesar. Jung, que vino después, lo llamaría individuación, el trabajo lento de volverse completo. Pero Nietzsche no esperaba guías, señalaba el horizonte y decía: «Ve, en tu vida, ¿dónde están esos ídolos? Tal vez en una regla que sigues sin saber por qué, en una culpa que cargas sin entender de dónde vino, en un miedo que vistes como si fuera tuyo». Nietzsche no te pide que los rompas por impulso, te pide que los toques, que sientas si aún sostienen algo o si ya se volvieron polvo. Porque a veces lo que nos ata no es lo que creemos, sino el hábito de creer. Y si soltar ese hábito fuera el primer paso hacia una libertad que no se explica, sino que se siente. Nietzsche no era de ofrecer manos para agarrarse, te aventaba al río y te decía que nadaras. Derribar los ídolos no es un gesto ligero, es como arrancar las raíces de un árbol que plantaste sin darte cuenta. Pero él creía que sin eso nos quedamos atrapados en un suelo que no elegimos. En la cultura hispana tenemos nuestros propios altares, la familia, la tradición, la fe. Son pilares que nos dieron forma, que nos enseñaron a caminar erguidos. Solo que a veces esos pilares se vuelven jaulas y lo que era sustento empieza a ahogar. Nietzsche diría que no es traición cuestionarlos. Es una forma de honrar lo que podrían ser si los dejáramos respirar. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, hablaba de cómo el mexicano carga máscaras que esconden y revelan al mismo tiempo. «Somos un pueblo que vive entre el ser y el no ser», escribió. «Y esas máscaras son las verdades que aceptamos sin mirar qué hay debajo». Nietzsche coincidiría. Lo que llamamos sagrado, muchas veces, es solo lo que no nos atrevemos a tocar. Hacerlas pedazos no es negar el pasado. Es abrir las ventanas de una casa que llevaba demasiado tiempo cerrada, porque el martillo que él blandía no destruía por odio, sino por necesidad, como quien derriba un muro para ver qué hay del otro lado. Ahí viene la parte que no se dice en voz alta, pero que se siente en el pecho. Derribar lo que ya no sirve es un acto solitario. Nadie está a tu lado cuando enfrentas las estatuas que moldearon lo que eres. Nietzsche lo sabía. Él lo vivió. Sus textos son gritos de quien ya estuvo en el fuego y regresó con las manos llenas de cenizas. Pero en esas cenizas, él veía posibilidad. Dios ha muerto, escribió en La Gaya Ciencia, y no era solo sobre religión. Era sobre lo que pasa cuando las grandes verdades caen y te quedas solo con el sonido de tu propia respiración. ¿Qué haces en ese silencio? Para Nietzsche, era el momento de crear. No de juntar los pedazos y pegarlos de nuevo, sino de usar las manos para moldear algo nuevo. No daba recetas, odiaba a quienes lo hacían, pero dejaba pistas, como huellas en la arena que el viento pronto borra. Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración, diría años después: «Cuando no podemos cambiar la situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos». Nietzsche ya lo sabía, pero iba más allá. Cambiarse no es adaptarse, es inventarse.
En la práctica esto puede estar más cerca de lo que parece. Quizá ya has sentido que un ídolo se resquebraja. En una discusión que te hizo dudar de algo que siempre defendiste, en un día en que miraste tu vida y no reconociste lo que viste. Nietzsche no te pide que lo tires todo por capricho. Quiere que te detengas, que mires, que sientas el peso de lo que cargas, porque lo que nos sostiene muchas veces no es la fuerza de la verdad, sino el miedo a soltarla. ¿Y si ese miedo fuera la última estatua por derribar? En la tradición cristiana tan presente en el mundo hispano, está el mandamiento de no hacer ídolos. Nietzsche diría que fallamos en eso todos los días, no por adorar imágenes, sino por adorar ideas que nos dicen quiénes debemos ser. Él no estaba en contra de lo sagrado, estaba en contra de lo que te ata. Así que cuando habla de hacer pedazos, no es para dejar un vacío eterno, es para abrir un espacio donde el vacío pueda hablar. ¿Qué ves cuando miras esas ruinas? Nietzsche no responde por ti, jamás lo haría, pero se queda ahí con el martillo en la mano, esperando que tomes el tuyo, porque el sonido de ese golpe, el eco de ese silencio, es donde algo en ti puede empezar a nacer. Carl Jung miraba la mente como quien explora un bosque antiguo, lleno de caminos que nadie ha mapeado. Escribió una vez: el inconsciente es lo verdaderamente real. Para él, lo que llamamos verdad no está en las cosas que vemos o tocamos, está enterrado en capas que apenas percibimos. Nietzsche podía derribar ídolos con su martillo, pero Jung quería saber de dónde venían, qué los hacía crecer dentro de nosotros. Creía que nuestras certezas, esas ideas que defendemos como si fueran nuestras, son en realidad ecos de algo mucho más viejo, algo que cargamos sin saber. Son los arquetipos, esas formas profundas que moldean lo que sentimos, lo que soñamos, lo que tememos. Piensa en la caverna de Platón. Allí, los prisioneros ven sombras en la pared y juran que eso es el mundo. Jung diría que todos somos un poco así. Lo que llamamos verdad es solo el reflejo de algo que baila en las profundidades. Pasó su vida tratando de entender esos bailes. El héroe, la madre, el trickster, figuras que aparecen en mitos, religiones, historias que contamos desde siempre. Para él, el inconsciente no es un sótano oscuro donde tiramos lo que no queremos ver, es un río vivo fluyendo bajo la superficie, y lo que pescamos de él muchas veces decide lo que creemos real. Nietzsche decía que creamos verdades para sobrevivir al caos, pero Jung iba más allá. Se preguntaba por qué esas verdades tienen tanta fuerza sobre nosotros. El hombre no inventa a sus dioses, escribió en Psicología y Alquimia. Los encuentra. Esto aplica a todo lo que llamamos correcto o incorrecto, sagrado o profano. No es solo cuestión de elección, es algo que brota de un lugar que no controlamos. En la cultura hispana piensa en los santos, las vírgenes, las leyendas que cruzan generaciones. Jung diría que no son solo tradiciones, son arquetipos que viven en nosotros, que nos dicen cómo ver el mundo antes siquiera de abrir los ojos. Pero ¿qué significa esto para lo que llamamos verdad? Si Nietzsche veía la verdad como una ilusión que tejemos, Jung la veía como una máscara que el inconsciente nos entrega. No contradecía al filósofo, cavaba más hondo. Porque si nuestras verdades vienen de esas raíces antiguas, entonces lo que defendemos con tanta seguridad quizás sea solo una sombra proyectada por algo que ni entendemos. Mircea Eliade, que estudió lo sagrado como pocos, decía que el hombre moderno perdió contacto con esos mitos, pero no con su fuerza. Todavía los guían, incluso cuando creemos que somos libres. En la práctica esto puede ser más cercano de lo que parece. ¿Te ha pasado que ciertas ideas vuelven a tu cabeza como si tuvieran vida propia? Un miedo que no se explica, una esperanza que no suelta, un enojo que surge de la nada. Jung diría que eso no es casualidad, es el inconsciente hablando, trayendo pedazos de algo más grande. Lo llamaba la sombra, esa parte de nosotros que rechazamos pero que carga tanta verdad como la luz que preferimos mostrar. Nietzsche quizá se reiría de esta idea, pero ambos coincidían en algo. Lo que creemos saber sobre nosotros mismos es solo la superficie. Entonces, ¿qué haces cuando te das cuenta de que tu verdad puede ser un eco?
Jung no daba respuestas hechas. Él era más de señalar el camino y dejarte caminar. Pero creía que enfrentar esto, bajar a esas profundidades, era lo que nos hacía completos. La individuación, escribió en El Yo y el Inconsciente, es el proceso de llegar a ser lo que uno es. No es encontrar una nueva verdad, es reconocer las muchas que ya viven en ti, incluso las que preferirías olvidar. Porque en el fondo, el inconsciente no miente, solo esconde. Y lo que esconde puede ser más real que cualquier cosa que jurarías ser cierta. ¿Qué haces cuando entiendes que lo que llamas verdad quizás sea solo un pedazo de algo más grande, algo que no controlas? Jung no lo veía como un callejón sin salida. Para él era el comienzo de un viaje. Creía que el inconsciente no es un enemigo por domar, sino un guía que habla en un idioma que hemos olvidado escuchar. Nietzsche podía llamar a la verdad una ilusión, pero Jung la veía como un velo que el propio inconsciente teje, no para engañarnos, sino para protegernos de lo que aún no estamos listos para ver. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, escribió en Símbolos de Transformación, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Piensa en un sueño que hayas tenido, de esos que se quedan en la cabeza como una canción que no recuerdas dónde escuchaste. Jung diría que ese sueño no es solo un devaneo, es el inconsciente dibujando un mapa. Los arquetipos que estudiaba, como el viejo sabio o la gran madre, aparecen ahí, en las imágenes que nos visitan de noche, pero también en cómo vivimos el día. En la cultura hispana, esto resuena en las procesiones, en las historias de los abuelos, en los santos que cargan promesas y pesos. Son más que tradiciones. Son formas que usa el inconsciente para mostrarse, para decirnos algo que las palabras solas no alcanzan. Pero, ¿y si esas formas nos engañan? Nietzsche se reiría de esa pregunta. Para él, todo ya era engaño, y el truque era bailar con eso. Jung, con su calma de quien ya vio el fondo del pozo, diría que el engaño no está en los arquetipos, sino en lo que hacemos con ellos. Cuando agarramos una verdad como si fuera la única, olvidamos que es solo una cara de algo mucho más grande. Octavio Paz, en El Arco y la Lira, hablaba de cómo la poesía revela lo que la razón esconde. El hombre es un ser que se busca, escribió. Y Jung coincidiría. Esa búsqueda pasa por el inconsciente, donde las verdades no son fijas, sino fluidas. En tu vida, esto puede ser más sencillo de lo que parece. ¿Has sentido un vacío que no entiendes? Una nostalgia por algo que nunca viviste. Jung lo llamaría ánima o animus, el alma que vive en ti, y que a veces jala las cuerdas sin que lo notes. Creía que esas fuerzas no están ahí para confundirnos. Nos llaman hacia algo más profundo. Nietzsche podía despreciar esa idea de profundidad, pero ambos coincidían en algo. Lo que crees saber sobre ti mismo es solo el principio. Porque el inconsciente no es solo un depósito de sombras. También es un espejo y lo que refleja puede asustar o liberar. Jung pasó años anotando sus propios sueños, enfrentando lo que llamaba el encuentro con lo inconsciente. Vio figuras que lo guiaron y lo desafiaron, y de ellas sacó la certeza de que la verdad no es algo que se toma, es algo que se vive. Joseph Campbell, influenciado por Jung, decía que los mitos son el inconsciente hablando en voz alta. En América Latina, el Popol Vuh o las leyendas andinas tienen esa misma fuerza. Historias que no explican, sino que muestran. Entonces, ¿qué cambia esto en ti? Jung no buscaba una verdad final. Quería que bajaras al río y mojaras los pies. La psique es un mundo en sí misma. Escribió en Psicología y Religión. Y en ese mundo las verdades son muchas, contradictorias, vivas. Nietzsche podía ver esto como debilidad, pero para Jung era fortaleza. Reconocer que lo que crees puede ser solo una sombra en la pared no te reduce, te abre. ¿Y si tu mayor certeza es solo un reflejo de lo que temes o deseas? Jung no te juzga. Por eso, te invita a mirar más de cerca, a preguntar qué hay detrás, porque el inconsciente no da respuestas hechas, sino pistas, y seguirlas es lo que nos hace humanos. Nietzsche miraba el sufrimiento como quien reconoce a un viejo conocido.
No lo vestía de romanticismo, pero tampoco lo desechaba como algo inútil. En Así habló Zaratustra escribió: «Y si miras mucho tiempo al abismo, el abismo también mirará dentro de ti». No era solo una advertencia, era una invitación. Para él el sufrimiento no es el final del camino, sino el suelo donde éste comienza. Imaginaba el eterno retorno, esa idea de vivir la misma vida, con cada dolor y cada instante, infinitas veces. ¿Podrías soportarlo?, preguntaba. No para hundirnos, sino para hacernos pesar lo que cargamos, porque si la verdad es una ilusión, el sufrimiento es lo que nos despierta y nos obliga a abrir los ojos. Fyodor Dostoyevsky, a quien Nietzsche admiraba, lo veía diferente, pero no tan lejos. En Los hermanos Karamazov hace decir a Iván: «Si Dios no existe, todo está permitido». Pero Dostoyevsky no se detenía ahí. Excavaba el sufrimiento hasta encontrar algo que brillara en el fondo. Para él el dolor no era solo un peso, era un portal. Piensa en el gran inquisidor, que rechaza la libertad por miedo al vacío que trae. Dostoyevsky muestra que huir del sufrimiento es huir de uno mismo, pero enfrentarlo puede ser el camino hacia algo más grande. Nietzsche no hablaba de Dios, pero ambos coincidían en una idea. El sufrimiento es el fuego que quema la ilusión y deja solo lo que resiste. Jung, que vino después, tomaba esa llama y la llevaba hacia adentro. «No hay transformación sin sacrificio», escribió en el Libro Rojo. Para él el sufrimiento era el precio de la individuación, ese proceso de volverse completo. Veía en los mitos, como el de Cristo o el de Osiris, la misma historia. Algo muere para que algo nazca. En la cultura hispana, esto resuena en las procesiones de Semana Santa, en el luto que se viste de silencio y esperanza. Jung diría que no es solo tradición, es el inconsciente recordándonos que el dolor tiene un sentido, aunque no lo veamos de inmediato. Pero, ¿qué significa esto para quien está en medio del fuego? Nietzsche no daba consuelo, daba un espejo. El eterno retorno no es un castigo, es una pregunta. ¿Amas tanto la vida como para vivirla de nuevo con cada lágrima? Dostoyevsky, con su alma rusa, diría que sí, pero solo si el dolor lleva a una redención. «Quiero sufrir para poder amar», hace decir a Alyosha, y ahí hay una pista. El sufrimiento no es lo opuesto a la trascendencia, es el camino hacia ella. Jung coincidiría, pero diría que ese camino pasa por dentro, por enfrentar la sombra que cargamos. En la práctica esto no es abstracto. Piensa en una pérdida que hayas tenido, un amor, un sueño, una certeza. Al principio el peso no explica nada, solo duele. Nietzsche diría que ese dolor es tuyo, que te pertenece, y que negarlo es negar la vida. Dostoyevsky lo vería como una cruz, pero una que cargas por un motivo. Jung lo llamaría sombra, algo que debes abrazar para seguir. Los tres, cada uno a su modo, apuntan a lo mismo. El sufrimiento no es un muro, es un puente. Viktor Frankl, que sobrevivió al horror de los campos, escribió en El hombre en busca de sentido: «El sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentra un significado». Nietzsche no hablaba de significado así, sino de fuerza. La fuerza de decir sí a lo que es, incluso cuando corta. Dostoyevsky veía ese sí como fe, Jung como integración. En América Latina, donde el dolor a menudo va de la mano con la resistencia, esto resuena hondo. En las canciones, en las luchas, en las oraciones que no piden el fin del sufrimiento, sino el valor para atravesarlo, porque en el fondo, el sufrimiento no solo nos quiebra, nos rehace. Nietzsche, con su mirada de águila, veía en esto una oportunidad para trascender la ilusión, para vivir sin esconderse tras verdades frágiles. Trascender la ilusión no es borrar el sufrimiento, es atravesarlo con los ojos abiertos. Nietzsche no prometía un cielo después de la tormenta, pero creía que el hombre podía levantarse sobre sus propias cenizas. «Lo que no me mata me hace más fuerte», escribió en Crepúsculo de los ídolos, y no era solo fanfarronería. Veía el dolor como un cincel, algo que esculpe lo que somos cuando todo lo demás cae.
El eterno retorno vuelve aquí como una prueba. Diría sí a esta vida con cada golpe, sin cambiar una coma. Para él, ese sí no era resignación. Era un grito de quien elige estar aquí, sabiendo el precio. Dostoyevski, con su pluma cargada de alma, veía ese precio desde otro ángulo. En Crimen y Castigo, Raskolnikov mata y cree que puede vivir por encima de la moral, pero el sufrimiento lo jala de vuelta como una cuerda que no se rompe. El dolor es lo único que nos recuerda que estamos vivos, parecía decir Dostoyevski, a través de él. No era castigo, era redención. Creía que el sufrimiento, cuando se enfrenta, abre una puerta a algo que las palabras no alcanzan. En la tradición cristiana que recorre el mundo hispano, esto resuena en la cruz, un símbolo que no niega el dolor, sino que lo carga hasta el otro lado. Jung, siempre excavando más hondo, veía ese otro lado como un proceso. El sufrimiento es cuando la psique se confronta a sí misma, escribió en Psicología del Inconsciente. Para él, la trascendencia no viene de fuera. No es un regalo de los dioses ni una recompensa por aguantar. Es lo que pasa cuando enfrentas la sombra y la dejas hablar. Piensa en el mito de Perséfone, que baja al inframundo y regresa transformada. Jung diría que todos tenemos nuestro inframundo, y el sufrimiento es lo que nos lleva hasta ahí. En 1900 América Latina, esto resuena en las historias de resistencia, donde el dolor no es solo tragedia, es semilla. Pero, ¿cómo se vive esto en el día a día? No hace falta un gran drama. A veces es solo el peso de despertar en un día gris, de cargar una duda que no se va, de mirar atrás y sentir lo que pudo ser. Nietzsche no te consuela ahí, te reta a abrazar ese peso como tuyo. Dostoyevski diría que ese abrazo es lo que te salva, que el dolor tiene un sentido que descubres al vivirlo. Jung, con su calma de médico del alma, te invitaría a preguntar, ¿qué me está revelando este dolor sobre mí? Porque el sufrimiento no es igual para todos. Para Nietzsche, era el caos que te obliga a crear orden, no el de otros, sino el tuyo. La vida es un experimento, escribió en La Gaya Ciencia, y el dolor es el laboratorio. Dostoyevski lo veía como un fuego purificador, algo que quema el egoísmo y deja solo lo que importa. Sin sufrimiento no hay amor, hace decir a Sonia, en Crimen y Castigo, y ahí hay una verdad que atraviesa culturas. Jung, por su parte, veía el sufrimiento como el llamado a integrar lo que rechazas, a hacer las paces con lo que vive en ti. En la práctica, esto puede ser un instante. Quizá en una noche donde todo parece derrumbarse, sientes un hilo de fuerza que no entiendes. Nietzsche lo llamaría voluntad de poder, Dostoyevski gracia, Jung arquetipo del renacimiento. En la cultura hispana, piensa en las canciones de lamento que se vuelven celebración, el tango, el bolero, el canto que llora y baila al mismo tiempo. Hay algo ahí que no se doblega, que encuentra luz en la oscuridad. Entonces, ¿qué hace el sufrimiento con la ilusión de la verdad? Nietzsche diría que la destroza, mostrando que nunca fue sólida. Dostoyevski vería en él el camino a una verdad más alta. Jung diría que revela las muchas verdades que ya cargas. Los tres, cada uno a su modo, apuntan aún más allá. No un lugar, sino un estado. Ese estado no es un punto final, es un movimiento. Nietzsche no quería que te detuvieras en el sufrimiento, sino que lo usaras como viento que empuja. Crea, gritaba en Así habló Zaratustra, haz de tu dolor un puente hacia el superhombre. Para él, trascender la ilusión de la verdad era soltar las muletas y caminar con tus propias piernas, aunque el suelo temblara. No prometía paz, prometía fuerza. El eterno retorno vuelve aquí como un espejo cruel. Cada dolor, cada herida, tendrías que vivirlos de nuevo. Pero decir sí a esto, para Nietzsche, era el mayor acto de amor a la vida, un amor que no pide explicaciones, solo presencia. Dostoyevski, con sus ojos llenos de sombra y luz, veía esa presencia como un salto. La vida es un misterio que hay que vivir, no un problema por resolver, escribió en Los hermanos Karamazov a través de Zosima. Para él, el sufrimiento era lo que nos arrancaba de la superficie, lo que nos hacía tocar algo divino.
no allá arriba, sino aquí dentro. Piensa en Sonia, que sigue a Raskolnikov hasta Siberia. No huye del dolor, lo carga con él, y en eso hay una trascendencia que no se mide. En la cultura hispana, esto resuena en las madres que lloran y rezan, en las comunidades que se unen, en el duelo. El dolor se vuelve lazo, no cadena. Jung tomaba ese lazo y lo llevaba a lo íntimo. Donde hay sufrimiento, hay un llamado al sí mismo, escribió en Aion. Veía la trascendencia como el momento en que la psique se une, no negando el dolor, sino dejándolo hablar. Piensa en el mito de Dionisio, destrozado y renacido. Jung diría que todos tenemos nuestros pedazos, y el sufrimiento es lo que nos obliga a unirlos. En América Latina esto vive en las fiestas que mezclan muerte y vida. El Día de Muertos, donde el lamento baila con la memoria. Es el inconsciente diciendo que el dolor no es el fin, sino el medio, y en tu vida no tiene que ser una tragedia, épica. Tal vez sea el peso de un arrepentimiento que vuelve de noche, o la sensación de que algo en ti espera romper. Nietzsche te diría que lo agarres y hagas algo nuevo. El arte es la gran posibilidad de la vida, escribió en El nacimiento de la tragedia, y el dolor es la pintura. Dostoyevsky te invitaría a cargar ese peso con ternura, como quien lleva una cruz sabiendo que tiene un porqué. Jung te pediría mirar dentro de él, preguntar qué quiere enseñarte, porque el sufrimiento no es un muro, es una puerta. Nietzsche veía en él el caos que te obliga a crear. Dostoyevsky, el fuego que purifica. Jung, el espejo que refleja lo que aún no ves. En la práctica puede ser un momento simple, una lágrima que cae y sin que lo notes, alivia algo. O una decisión que duele, pero te deja más ligero. En la tradición hispana piensa en las letanías que suben al cielo. No piden el fin del dolor, sino la fuerza para atravesarlo. Lev Shestov, que leyó a Dostoyevsky con los ojos bien abiertos, escribió: «El sufrimiento es el único camino hacia la libertad». Nietzsche quizá habría disentido del tono, pero no de la idea. La libertad llega cuando se derrumba la ilusión de la verdad que nos ata, y el sufrimiento es lo que rompe las cadenas. Jung diría que esa libertad es el sí mismo, el centro, que encuentras al integrar lo que estaba roto. Dostoyevsky la llamaría amor, lo que queda cuando todo lo demás se quema. Entonces, ¿qué haces con esto? Nietzsche no te da un mapa, te señala el horizonte. Dostoyevsky te tiende una mano, aunque temblorosa. Jung te pasa una linterna para la oscuridad. El sufrimiento no explica la trascendencia, la vive. ¿Y si tu mayor dolor fuera, en el fondo, el llamado a algo que aún no sabes que eres? Nietzsche, Jung y Dostoyevsky nos llevaron por un camino sinuoso, lleno de piedras y silencios. Cada uno, a su modo, miró a la verdad y vio algo que no cabe en marcos. Nietzsche, con su martillo, decía que es una ilusión que creamos para no hundirnos. No hay hechos, solo interpretaciones. Escribió en La voluntad de poder, y con eso nos lanzaba a un mar sin orillas. Jung iba más hondo, señalando que esas interpretaciones nacen del inconsciente, de arquetipos que nos guían como estrellas invisibles. Dostoyevsky, con su alma inquieta, veía el sufrimiento como el fuego que quema esas ilusiones y nos deja desnudos ante algo mayor. Los tres, sin haberse sentado a la misma mesa, pintan un retrato del humano. Somos tejedores de sentido, incluso cuando el hilo se nos escapa de las manos. Lo que une estas voces es la invitación a soltar lo que ya no sostiene. Nietzsche hacía pedazos los ídolos no para dejarnos en ruinas, sino para abrir espacio. El hombre es un puente, decía en Así habló Zaratustra, y cruzar ese puente es dejar atrás las verdades que nos ataron. Jung coincidía, pero miraba hacia adentro. El inconsciente es lo verdaderamente real, escribió, y lo que llamamos verdad es solo lo que pescamos de ese río. Dostoyevsky, con su cruz al hombro, veía en ese cruce un acto de amor. Sin sufrimiento no hay redención, parecía susurrar. Juntos dicen que la ilusión no es el final, sino el punto donde empezamos a crear. En la cultura hispana, esto resuena como un eco familiar.
Piensa en las fiestas que mezclan duelo y vida, en las oraciones que no piden alivio, sino fuerza. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, escribió: "El mexicano vive entre máscaras, pero también las arranca". Nietzsche diría que arrancarlas es el primer paso. Jung, que detrás hay un rostro más antiguo. Dostoyevsky, que arrancarlas duele, pero libera. Esta danza entre ilusión y verdad no es nueva. Vive en las historias que contamos, en las canciones que cantamos, en cómo enfrentamos lo que llega. Pero, ¿qué cambia esto en el ahora? Vivimos en un tiempo de ruido, donde las verdades pelean como perros por un hueso. Nietzsche nos advirtió que cuando caen los ídolos, el suelo tiembla. Jung vio en esto una oportunidad para mirar adentro, para hallar lo que no depende del escándalo afuera. Dostoyevsky creía que el temblor era el precio de algo más alto. Los tres nos dejan con una idea simple, pero pesada. La verdad no está allá para ser encontrada, está aquí para ser hecha. La verdad es un error sin el cual una especie no podría vivir, escribió Nietzsche en La voluntad de poder, y ahí hay un desafío. Si es error, que sea nuestro error. En la práctica, esto no es teoría, es vida. Tal vez ya hayas sentido ceder el suelo, en una pérdida, en una duda, en un día donde todo lo que creías pareció pequeño. Nietzsche te diría que construyas algo nuevo ahí. Jung te invitaría a escuchar lo que surge de las ruinas. Dostoyevsky te pediría cargar el peso hasta que se vuelva luz. En América Latina, donde la resistencia va de la mano con el dolor, esto no es ajeno. Es lo que hacemos cuando cantamos un lamento que se vuelve baile. Porque crear la verdad no es inventar mentiras. Es reconocer que lo que nos guía es nuestro, frágil y fuerte a la vez. Nietzsche lo llamaba voluntad de poder, Jung individuación, Dostoyevsky amor. Todos apuntan a lo mismo. Una existencia auténtica no se apoya en verdades prestadas. Se levanta de lo que enfrentaste, de lo que sentiste, de lo que te atreviste a hacer. Entonces, ¿qué haces con este llamado? No es una pregunta que se responde con palabras bonitas. Es algo que se vive, paso a paso, en el silencio que llega después del ruido. Ese silencio no es un vacío donde todo se pierde, es un espacio donde todo puede comenzar. Nietzsche, Jung y Dostoyevsky, cada uno con su voz nos trajeron hasta aquí, no para darnos una verdad hecha, sino para hacernos soltarla. Nietzsche, con su mirada de quien ya vio el abismo, decía que la ilusión es lo que nos mantiene en pie, pero que podemos ir más allá. Conviértete en quien eres, escribió en Así habló Zaratustra, haciendo eco a Píndaro, y ahí hay un llamado. La verdad no es un puerto, es el mar que navegas. Jung, con su linterna en mano, mostraba que ese mar tiene olas que vienen desde adentro, de un inconsciente que no miente, pero tampoco lo entrega todo de una vez. Dostoyevsky, cargando su cruz, veía en esa navegación un acto de fe, no en algo allá afuera, sino en lo que resiste aquí dentro. Lo que los tres nos dicen es que la ilusión de la verdad no es una debilidad, es un punto de partida. Nietzsche hacía pedazos los ídolos para que pudiéramos levantar algo nuestro. Jung cavaba en el inconsciente para mostrarnos que los fragmentos tienen raíces. Dostoyevsky enfrentaba el sufrimiento para probar que los fragmentos pueden brillar. En la cultura hispana, esto no es ajeno. Piensa en las manos que construyen altares, que bailan en el dolor, que rezan sin esperar respuesta. María Zambrano, con su razón poética, escribió: "El hombre es un ser que se hace a sí mismo. Es a lo que todos ellos, cada uno a su manera, apuntan. La verdad es creación, y crearla exige valor. En la práctica, esto vive en los detalles. Tal vez sea un día en que miraste al espejo y no reconociste el reflejo, o una elección que dolió pero te dejó más entero. Nietzsche te diría que ahí nace el superhombre. No un héroe, sino tú, sin máscaras. Jung vería en eso el sí mismo, el centro que surge cuando las piezas se unen. Dostoyevsky lo llamaría redención, el momento en que el dolor se vuelve sentido. En América Latina, donde la vida muchas veces es un equilibrio entre el duelo y la fiesta, esto no es teoría.
es lo que se hace cuando el suelo tiembla y aún así se sigue adelante. Porque vivir sin verdades fijas no es caer en la nada. Es caminar sin apoyarte en los bordes como quería Nietzsche. Es escuchar lo que el inconsciente susurra, como mostraba Jung. Es cargar el peso hasta que se vuelva luz, como vivía Dostoyevsky. La verdad es un error sin el cual una especie no podría vivir, escribió Nietzsche en La voluntad de poder, y esa frase es una bofetada y un abrazo. Una bofetada porque derriba lo que creías sólido. Un abrazo porque te da las riendas. No, está diciendo que todo es mentira. Está diciendo que todo es tuyo. ¿Y qué haces con esto? No es cuestión de encontrar una respuesta que cierre el libro. Se trata de abrir los ojos en un mundo donde las respuestas no vienen hechas. Nietzsche te empuja a crear. Jung te guía para entender. Dostoyevsky te sostiene para cruzar. En la cultura hispana, esto resuena en las voces que cantan lo que no se explica. El flamenco que llora, el bolero que ama, la oración que espera. Es la existencia auténtica que no se apoya en lo dicho, sino en lo que tú dices. Viktor Frankl, que vio lo peor y encontró lo mejor, escribió: La vida pregunta y nosotros respondemos. Nietzsche, Jung y Dostoyevsky preguntan junto: ¿Cómo respondes cuando la verdad ya no es un muro, sino un lienzo en blanco? No es un final, es un comienzo. Un comienzo que no promete seguridad, sino libertad. Entonces, lo que queda es esto, un llamado. No para explicar, no para resolver, sino para vivir. Porque la verdad, esa ilusión que nos moldea, no está en las cosas, está en las manos que las forman. Y esas manos son las tuyas. Y si las verdades que cargas se derrumbaran ahora, ¿qué diría el silencio que quedara? Nietzsche, Jung y Dostoyevsky nos trajeron hasta este punto, no para dejarnos una respuesta, sino con este vacío que habla. Nietzsche, con su martillo en mano, hizo pedazos las ilusiones que nos sostenían, diciendo que la verdad es lo que hacemos de ella. Conviértete en quien eres, insistía, como quien señala un camino sin fin. Jung bajó al inconsciente y regresó con las manos llenas de sombras y luces, mostrando que lo que llamamos real es solo lo que logramos ver en la oscuridad. Dostoyevsky, con su cruz al hombro, atravesó el sufrimiento y encontró allí un sentido que no explica, pero sostiene. Los tres, cada uno a su modo, nos dejan frente a una puerta que no se cierra. Este silencio no es un peso muerto, es el sonido de algo que se suelta, como una cuerda que se rompe y te deja libre para caer o volar. Nietzsche veía en esto la oportunidad de crear, de decir sí a la vida con cada cicatriz. La vida es un experimento, escribió en La Gaia Ciencia, y el silencio es el laboratorio donde ese experimento toma forma. Jung diría que es el momento en que el sí mismo respira, cuando las voces del inconsciente callan y escuchas lo que siempre estuvo ahí. Dostoyevsky lo llamaría paz, no la paz que borra el dolor, sino la que nace de él. En la cultura hispana, este silencio tiene un tono propio. Piensa en las noches calladas después de una fiesta, en el luto que se viste de memoria, en las oraciones que no piden nada, solo escuchan. Octavio Paz escribió en El arco y la lira: el silencio es el fondo del que brota la palabra. Nietzsche, Jung y Dostoyevsky coincidirían, pero cada uno oiría algo distinto en ese fondo. Para Nietzsche sería el eco de tu propia fuerza. Para P. Jung, el murmullo de lo que aún no conoces. Para Dostoyevsky, el susurro de algo que te trasciende. En tu vida este silencio ya ha aparecido. Quizá en una madrugada en que el mundo se detuvo, o en un instante en que una certeza cayó y no corriste a juntar los pedazos. Nietzsche te diría que te quedes ahí, que construyas con lo que sobra. Jung te invitaría a escuchar lo que ese vacío tiene que decir. Dostoyevsky te pediría sentir el peso ligero que viene después de la tormenta. En América Latina, donde el dolor y la alegría van de la mano, esto no es extraño. Es lo que se vive cuando el lamento se vuelve canto, porque el silencio tras la ilusión no es el fin de la búsqueda, es el suelo donde se profundiza. Nietzsche no te da un mapa, pero te entrega el timón. Jung no te da una luz,
pero te enseña a ver en la oscuridad. Dostoyevsky no te da una mano, pero te muestra que ya la tienes. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, escribió Nietzsche en Crepúsculo de los ídolos, y ahí hay una verdad que no se impone. Espera. Entonces, ¿qué haces con este espacio? No se trata de llenar el silencio con ruido nuevo. Se trata de dejarlo hablar, de caminar sin aferrarte a los bordes. En la tradición hispana, esto vive en las historias que no terminan, en las canciones que resuenan sin prisa, en cómo el tiempo se detiene y sigue al mismo tiempo. La búsqueda de sentido no termina aquí, se reinventa. Nietzsche, Jung y Dostoyevsky nos dejan con esto: un silencio que no resuelve sino abre, un silencio que no es final sino semilla, porque en el fondo lo que importa no es lo que las ilusiones dejan atrás, sino lo que haces con lo que queda. Y eso, solo tú puedes decirlo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro.